la mañana y a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Será una experiencia maravillosa recibirte y que juntos celebremos las maravillas de Dios. Para más información, 787-769-0132 www.ibcarolina.org. Escuchando nuestras voces, ya es más corta la distancia en el hogar. Las expresiones en el siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Dios le bendiga a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida. Este es su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Así que en la tarde de hoy estaremos trayendo otro tema, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Información e investigación bíblica. Este es un programa totalmente educativo donde trabajamos, ¿verdad? Teología, educación cristiana, exégesis. Así que siéntase como si tú fueras un salón de clase para nosotros, ¿verdad? Y poco a poco trayendo temas que sabemos que son de edificación, ¿verdad? El pueblo del Señor. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar nuevamente, Señor, delante de estos micrófonos para bendecir al pueblo, llevar palabras, llevar enseñanzas bíblicas que nos edifican, que nos ayudan a hacer tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Permite, Señor, que esta palabra llegue a cada vida y sea de edificación. Cada petición que tengan los hermanos y hermanas que nos escuchan o nos estarán escuchando, te pido, Señor, que tú te glorifiques y que tú obres de manera especial, Señor Jesús. Cualquier petición que tengan delante de ti, tú obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y también, ¿verdad? Aparte de escucharnos por radio, también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y allí nos puede escuchar, nos puede ver y nos puede comentar, ¿verdad? En la parte de comentarios, saludar o hacer algún tipo de pregunta que posteriormente, ¿verdad? podamos trabajar. Así que también, si usted desea, nos puede también conseguir por el canal de YouTube. Y nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana. Y ahí nos puede conseguir. Y ahí ponemos varios videos, ¿verdad? Que especialmente videos de este programa de Acercándonos Humildemente a la Biblia. Lo estamos colocando poco a poco, ¿verdad? En este canal. Hoy estaremos, ¿verdad? Trabajando el tema de escatología. Es un tema, ¿verdad?, que no hemos trabajado hace tiempito, ¿verdad? Así que el propósito es simplemente dar una introducción, ¿verdad?, a lo que es la escatología, como una rama teológica importante, ¿verdad? Importante en el aspecto, ¿verdad?, doctrinal y bíblico. Sabemos, ¿verdad?, que la teología es de reflexión humana sobre Dios, ¿verdad? Esa es la teología. Que eso es importante, ¿verdad? Aclararlo, ¿no? Teología, ¿verdad? Es reflexión humana sobre Dios, ¿verdad? Así que la teología, como es reflexión humana, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento que utiliza? Pues en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de teología bíblica, teología, pues prácticamente nuestra fuente es la Biblia. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento, es la base para desarrollar, ¿verdad? Todo tipo de enseñanza, ¿verdad?, que podamos prácticamente desarrollar. Así que la Biblia es la fuente, así que toda reflexión teológica tiene que ser armónica, ¿verdad?
tiene que ser prácticamente ser en forma coordinada, ¿verdad? No podemos decir una cosa y después decir otra, o decir una expresión teológica y prácticamente se contradice con otro argumento. Así que eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos en mente cuando hablamos de la teología, ¿verdad? Así que la teología en forma general y en forma sencilla es eso, pero la teología, como es tan amplia, es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Desarrollarla y aprendérsela de un momento a otro, sino que esto, ¿verdad? Coge tiempo. Pero muchos teólogos hablan que prácticamente cuando hablamos de teología y la forma sencilla que estamos hablando, que es reflexión humana, pues prácticamente en ese punto, en ese significado, todos tenemos teología. Porque todos tienen una perspectiva de Dios, un pensamiento de Dios. Así que todos somos teólogos hasta cierto sentido, ¿no? Lo que hay que hacer es, ¿verdad?, en nuestra mente, estructurarla, y la forma más sencilla de aprender sobre la teología es hacerlo como hacen muchos libros teológicos, ¿no? Hacerlo en forma sistemática. Separar los temas, ¿verdad? Y ahí, poco a poco, vamos alimentando, ¿verdad? Esas enseñanzas bíblicas, y prácticamente, pues, cuando nos venimos a ver y nos damos cuenta, pues prácticamente pues nos vamos a dar cuenta que vamos formando una especie de estructura, ¿no? Pero la forma más fácil, y así pues ha sido mi experiencia también, es hacerlo por temas, ¿no? Sistemáticamente. Esa es la forma más sencilla. Y la teología, ¿verdad?, tiene diferentes ramas. Tenemos la teología que se inclina más a lo que es la iglesia, que es la eclesiología, la teología del Espíritu Santo, neumatología. Y así sucesivamente tenemos varias ramificaciones de la teología. Por ejemplo, la cristología, que estudia a Cristo y su relación con Dios y con la humanidad. La angelología, que estudia a los ángeles, su misión. La demonología, que estudia a los demonios, estudia a Satanás. La antropología teológica, que estudia teológicamente al ser humano. La armateología, que estudia el pecado, estudia el mal, ¿verdad? La soteriología, que es otro tema que quizá podamos trabajar posteriormente, que es el estudio de la salvación, ¿verdad? Pero hoy vamos a empezar una introducción a la escatología. Escatología simplemente es que estudia el fin del mundo y el destino del ser humano en el más allá. Son los eventos por venir, ¿no? Pero vamos a aprender que la escatología no es solamente, ¿verdad?, no solamente se puede mirar a un nivel futurista, sino que la escatología también se puede mirar en un punto de vista, ¿verdad?, del presente, ¿no? Lo que se llama escatología del presente, ¿no? La praxis. Así que la escatología es bien amplia, ¿verdad? Toca muchas ramas de lo que nosotros creemos bíblicamente, ¿verdad? No tanto en el aspecto de venida de Cristo, ¿verdad?, y los eventos que podamos entender que van a suceder en el futuro, sino que también la escatología, incluyendo los eventos de futuro, también incluye el tema de la muerte, ¿verdad? Y prácticamente cuando hablamos de escatología, pues es un tema bastante amplio, ¿no? Y lo que queremos hacer simplemente, ¿verdad?, es una pequeña introducción. Posiblemente no terminemos hoy, continuaremos el miércoles que viene, pero ese es el propósito de acercarnos un poco a este tema. La escatología es el término que proviene del griego eschatos, que significa último, y logos, que ahí viene la palabra logía, ¿no? Logos significa estudio. Eschatos, logos, o sea, estudio de lo último, o el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Eso es lo que significa escatología en los términos griegos, ¿no? Eschatos, logos, el estudio de los últimos tiempos. Se llama escatología el estudio sistemático de lo que la Biblia nos ha revelado
respecto a nuestro futuro individual, al futuro del mundo, a la humanidad en general. Así que la escatología es la doctrina de la consumación, ¿verdad? La escatología tiene que ver con llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. Así que la escatología tiene que ver con la victoria de los propósitos de Dios, El teólogo Moltmann, ¿verdad?, en uno de sus libros habla de este tema de la escatología, y Moltmann divide en varios renglones lo que es escatología, y dice que se puede dividir en escatología personal, que habla específicamente de la vida eterna. También Moltmann habla de la escatología histórica, ¿verdad?, que tiene que ver con el hablar del reino de Dios. También escatología cósmica, en la que habla de la nueva creación. Y la escatología divina, que es abordando el tema de la gloria de Dios. Así que prácticamente, ¿verdad?, estas 4 divisiones de Moltmann sobre la escatología como que cubre, ¿verdad?, todo lo que nosotros podamos entender o podamos analizar dentro de esta sombrilla de lo que llamamos escatología, ¿no? Para Moltmann, entender la escatología en el sentido cristiano significa la esperanza que le recuerda al mundo la resurrección de Cristo crucificado, y por eso habla del nuevo comienzo en el final de la muerte. Así que el final de Cristo fue siempre su verdadero comienzo. Esa frase de Moltmann me gusta mucho, muy abarcadora, que el final de Cristo fue siempre su verdadero comienzo. Otra cosa que me gusta mucho de esta expresión de Jürgen Moltmann es, ¿verdad?, como leímos ahora mismo, que es la esperanza. La esperanza. Y es interesante, ¿verdad?, que cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, diferentes predicaciones, estudios sobre este tema de la escatología, como que la palabra esperanza está ausente, cuando la esperanza es protagonista de la escatología. Y a veces, ¿verdad?, da tristeza, ¿no?, escuchar personas hablando de escatología y lo menos que hablan es de esperanza. Y en esta introducción que estamos dando de escatología queremos enfatizar esto bastante, ¿verdad?, acentuarlo bastantes veces para que podamos captar lo importante que es en la escatología la esperanza. La esperanza que recuerda al mundo la resurrección de Cristo crucificado, ¿verdad? Y por eso habla de nuevo comienzo en el final de la muerte. ¿Cuál debe ser nuestro propósito para estudiar escatología? Repito la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestro propósito para estudiar escatología? Estudiar la glorificación de Dios en su creación. Esto desde luego incluye la salvación, la vida eterna de los seres humanos, la redención y la paz de la nueva creación. Quizá muchos están pensando, pero es que yo he escuchado estudios de escatología y no hablan nada de esto. Es importante repasar los fundamentos, la base de lo que es escatología. Es estudiar la glorificación de Dios en su creación. Y esta glorificación de Dios en su creación incluye la salvación, la vida eterna de los seres humanos, la redención, la paz de la nueva creación. Otra división que se puede observar en los libros de escatología, se puede dividir escatología en dos tipos, ¿verdad?,
Número 1, de escatología general o post-histórica, ¿verdad? Escatología general o antepohistórica, que quiere decir antes del fin de la historia. Antes del fin de la historia. Se ocupa del destino de la humanidad y del universo. ¿Okay? Esa es la escatología general, ¿no? Se ocupa, observa, analiza, reflexiona, investiga sobre el destino de la humanidad y del universo. Y está la otra división, que es la escatología particular. Y la escatología particular se ocupa del estado del ser humano después de su muerte. Lo que se conoce también como escatología postmortuoria. Así que esta parte de la escatología, ¿verdad?, se ocupa de la información que tengamos bíblicamente de lo que sucede después de la muerte. En su sentido más estricto, implica una visión lineal histórica que inicia en un momento concreto que va hacia el fin de todo lo que existe. Así que esta división también es bastante interesante y es mucho más sencilla, ¿verdad?, que la de Moltmann. Escatología general y escatología particular. Escatología general se ocupa del destino de la humanidad y del universo, y escatología particular o postmortuoria se ocupa del estado del ser humano después de su muerte. Y este tema, ¿verdad?, también es poco manejado también. Me refiero al tema de la muerte. No se habla mucho de la muerte, lo que pasa después de la muerte, lo que habla la Biblia, ¿verdad?, la información que tengamos bíblicamente. Esta es otra cosa que también que está dentro de la escatología. Está dentro de la escatología. Frecuentemente la escatología se ocupa de temas tales como la parucía de Jesús, o sea, la segunda venida. También la escatología se ocupa de la resurrección de los muertos, la gran tribulación, el juicio final, la vida eterna y la muerte. Esos son los temas principales, ¿verdad?, que están dentro, ¿verdad?, del acercamiento escatológico. La segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la gran tribulación, juicio final, vida eterna y la muerte. Esto lo explica muy bien Justo González en un diccionario teológico, ¿verdad?, que él hizo, muy bueno, resumido, muy bueno, sencillo. Y esto lo habla Justo González en este diccionario teológico de Justo González. En ese último punto de la muerte, ¿verdad?, ya dijimos que la muerte es parte de los temas escatológicos, así que tenemos que tocar algo en esta introducción sobre este tema. Y el acercamiento más bien que se hace a este tema de la muerte es prácticamente es tratar, ¿verdad?, de separar como que las etapas, ¿no?, que suceden después de la muerte. Claro, hay un tema, ¿verdad?, que muchos lo tocan, muchos expertos en el tema, que el cuerpo del ser humano, por la caída, por el pecado, desde que nacemos, nuestro cuerpo se va deteriorando poco a poco y se va acercando cada vez más y cada vez más a esa experiencia de la muerte, ¿verdad? Esto es otra cosa, ¿verdad?, que a la gente no le gusta escuchar, pero es la realidad, ¿no? Día a día te va creciendo. Llega a los 20, llega a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y su cuerpo va poco a poco desmejorándose y se acerca cada vez más a la experiencia de la muerte. Uno de los puntos más discutidos, ¿no?, en este tema de la muerte, que no es un tema sencillo, ¿no?, no sencillo porque sea complicado entenderlo, sino que no es sencillo porque hay diferentes interpretaciones, diferentes formas de verlo, ¿verdad? Pero podemos estar claros en la primera etapa que pasa después de la muerte, y se habla en la escatología, en este tema de la muerte, se habla
de que desde la muerte hasta la resurrección, ¿verdad? Se llama eso periodo del estado intermedio, así se llama. El estado intermedio es el nombre que le han puesto, que es un periodo de tiempo entre la muerte y la resurrección. ¿Ok? Estado intermedio. ¿Y por qué intermedio? Bueno, intermedio porque está entre esos dos eventos, ¿no? La muerte y la resurrección. En estas etapas de la muerte, esa es la primera etapa, ¿no? O la segunda, ¿verdad? Porque la primera es la muerte. La muerte, y luego la persona entra a un estado intermedio hasta la resurrección, ¿verdad? Bíblicamente esto aplica a los dos tipos de personas que existen, los salvos y no salvos. ¿Okay? Claro, ahí también hay diferentes interpretaciones, diferentes discusiones sobre el tema. Muchos creen en la vida después de la muerte o la conciencia, otros creen en la aniquilación, así que hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Y utilizan varios textos bíblicos, ¿no? Una de las discusiones que existe sobre este estado intermedio entre la muerte y la resurrección es que si el estado intermedio es consciente o inconsciente. ¿Ok? Si el estado intermedio es consciente o inconsciente. Consciente sería que usted se muere y usted está consciente. Si usted es salvo y se muere, el estado intermedio consciente significa que usted va a estar consciente allá en el cielo o en la presencia del Señor. El estado intermedio inconsciente significa que usted se muere, usted se queda inconsciente hasta la resurrección. Entonces en la Biblia vemos diferentes textos bíblicos que se le aplica a estos dos puntos de vista. El estado intermedio consciente se le aplica a 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23, Lucas 23:43. Y al estado intermedio inconsciente se le aplica a Eclesiastés 9:5 y 6, Salmo 146, verso 4, ¿verdad? Mayormente en las iglesias, ¿verdad? Cuando uno escucha a los predicadores y las personas que dan escuela bíblica, pues normalmente se da por sentado el estado intermedio consciente, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como esto es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Tenemos que decir las dos vertientes, ¿no? Estado intermedio consciente y el estado intermedio inconsciente. Y esto es hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Es importante. Los textos que se utilizan a veces, ¿verdad? Que con esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si usted se acerca a un texto, acuérdense del título de este programa, ¿no? Acercándonos humildemente a la Biblia. Yo no me voy a acercar a la Biblia para que la Biblia me confirme lo que me enseñaron, porque la voy a torcer. Voy a escoger lo que me gusta y lo que no me gusta no lo voy a tomar en cuenta. Eso no es acercarse humildemente a la Biblia. Yo no le voy a dar información a la Biblia. La Biblia me va a dar información a mí. Pero para eso tengo que acercarme humildemente a ella. Porque ella es la que me va a hablar a mí. Yo no le voy a hablar a ella. La que manda es ella, no mando yo. Así que cada vez que estudiemos un pasaje en este tema del estado intermedio, tenemos que ser responsables y hacer utilización de las reglas exegéticas. Porque si no, vamos a cometer errores en la interpretación, en las interpretaciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo, no queremos detenernos muchos aquí, pero para dar un ejemplo. Si yo creo un estado intermedio consciente, pues yo voy a decir, mira, porque la Biblia me habla de que Jesús nos está hablando de Lázaro y rico. Y ahí en ese texto dice que estaban conscientes. El Lázaro estaba consciente, el rico también. Hablan con ciertos personajes. O sea que están conscientes. Y si están conscientes en ese texto, pues entonces significa que el estado intermedio es consciente. Entonces, ahí es que vamos. Tenemos que acercarnos al texto bíblico con responsabilidad y hacer valer las reglas exegéticas.
las herramientas que tengamos exegéticamente para hacer una correcta interpretación. Si nos acercamos a ese texto bíblico, lo primero que ese texto, ¿verdad?, que es una regla básica de la exégesis, es preguntarnos qué género literario es ese pasaje bíblico. Porque yo no puedo interpretar un texto que tenga un género literario, por ejemplo, de proverbios, que es un género, o de cánticos, un salmo, como si fuera una narrativa histórica. Yo no me puedo acercar a un texto escatológico, apocalíptico, como si fuera una parábola o una alegoría. O sea que me tengo que acercar al texto para interpretarlo según su género literario. Si no hago caso a esas reglas, olvídense que por ahí para adelante lo que vamos a cometer son errores de interpretación. Y en este pasaje que acabo de decir de Lucas, de joven rico, ¿cuál es el género literario? El género literario es que eso es una parábola, ¿verdad? Porque mucha gente dice que es una parábola, que no es una parábola, los he escuchado. Porque les conviene que no sea una parábola para sostener su doctrina. Ese es el problema. Yo no puedo obligar a la Biblia a que confirme lo que yo creo. Una parábola es un cuento, ¿okay?, que tiene como propósito llevar un mensaje espiritual. Así que Jesús contaba parábolas, y no que sea exclusivo de Jesús. Esto era una herramienta pedagógica de los rabinos, los maestros de aquella época, y todavía lo es, de utilizar una parábola, un cuento, para llevar una enseñanza, un principio. Entonces no podemos coger las características de esa parábola y hacer de una doctrina, porque eso es una parábola. ¿Ves? Es un ejemplo de nosotros, cuando nos acercamos al texto, tenemos que tener mucho cuidado de qué género literario es. Así que simplemente, ¿verdad?, lo que quiero llevar es que no importa, ¿verdad?, cuál sea nuestro punto de vista o nuestro punto de vista en este sentido del estado intermedio, si es consciente o inconsciente, usted lo analiza, busque textos bíblicos, pero hágalo correctamente. Utilice las reglas exegéticas para usted terminar con un buen análisis, ¿no?, y pueda tomar postura en este aspecto. ¿Ok? En este aspecto. Dijimos que el estado intermedio es entre la muerte y la resurrección. Eso es importante, ¿no? La resurrección es algo que está en la Biblia, ¿verdad? Lo predicó Pablo, lo predicaron diferentes hombres de Dios, eso está expuesto, ¿verdad? Y después de la resurrección, entonces viene, ¿verdad?, la vida eterna. Prácticamente, ¿verdad?, hay otras etapas escatológicas que se mencionan, como el juicio, la coronación, son otros eventos que suceden, pero simplemente lo que queremos llevar es algo básico, ¿no? La muerte, la resurrección. Entre la muerte y la resurrección, el estado intermedio, hay dos posturas, consciente o inconsciente, y después de la resurrección, la vida eterna. ¿Okay? Así que la escatología cubre todos estos temas, trabaja todos estos temas. Y es importante analizarlos, estudiarlos, para nosotros poder entender, ¿verdad?, en este caso, lo que pasa después de la muerte. Prácticamente, ¿verdad?, cuando hablamos de los géneros literarios, ¿verdad?, que lo acabamos de mencionar como una regla exegética muy importante en la interpretación bíblica, ¿verdad?, hay siempre una pequeña confusión en lo que es género literario profético y lo que es género literario apocalíptico. Son dos géneros totalmente diferentes. No son lo mismo. En la historia judía, pues primero surgió el género literario profético. Este género literario profético era oral, o sea, no se escribía al momento. Si se escribía, era después, posteriormente. Que ese es el ejemplo que vemos en el libro de Jeremías. Dios le dice a Jeremías, escribe las profecías que yo te he dado. Significa que si le está diciendo que escriba las profecías, significa que las profecías ya se dieron. Pero Jeremías no las escribió porque no se escribían, era totalmente oral.
y posteriormente, ¿verdad?, Jeremías las escribió. Otra característica del género literario profético es que es un lenguaje sencillo, directo. Se habla como se habla en el lenguaje común, la gente lo entiende perfectamente. Así que esas son dos características principales del género literario profético, que es oral, si se escribiera posterior, y que tenía un lenguaje sencillo y directo. Pero por lo contrario, el género literario apocalíptico, que es otro género diferente al profético y que vino posterior después del profético, el literario apocalíptico sí era escrito, sí se escribía al momento. Y también otra característica del género literario apocalíptico era que se usaban mucho los símbolos, los animales, los colores, los números. Se usaban muchas imágenes como el cosmos, el mundo, el universo, las estrellas, la luna, el sol, etc. O sea, los símbolos en el género literario apocalíptico es característica de ese género. Característica de ese género. También el género literario apocalíptico quiere garantizar que Dios sí cumple sus promesas. Ese es el propósito, el objetivo del género literario apocalíptico. Quiere garantizar que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Pero ese cómo y cuándo queda simulado, cubierto por una simbología que está dentro de ese género apocalíptico. ¿Ok? Si cogemos como ejemplo el libro Apocalipsis, pues entonces el libro de Apocalipsis, su género literario es precisamente ese, género literario apocalíptico. ¿Y por qué Apocalipsis tiene tantos símbolos, colores, números, imágenes? Porque es género literario apocalíptico. Y los géneros literarios apocalípticos tienen esas características. Tienen esos códigos, ¿no? Usan mucho la numerología, los colores, las imágenes, animales, bestias, los cuernos, las cabezas, 2 cabezas, 3 cabezas. Eso es un lenguaje normal en un género apocalíptico. En una ocasión, la primera vez que yo fui a Israel, en el 2005, estábamos en un museo y el profesor que estaba con nosotros, porque fue un viaje de la universidad, el profesor, ¿verdad?, dominaba bien el hebreo, el griego. Él nos empezó a leer un manuscrito antiguo que fue escrito mucho antes de Cristo, y empezó a leer ese documento y nosotros empezamos a escuchar al profesor que estaba leyendo en el museo un pedacito de un manuscrito antiguo escrito antes de Cristo que tenía ese género apocalíptico. Y cuando yo escuché al profesor hablaba de los cuernos, las cabezas. Y yo, espérate, pues, profesor, yo le dije, profesor, ¿te está leyendo Apocalipsis? Entonces, no, yo estoy leyendo un documento escrito mucho antes de Cristo, porque o sea, su género es género apocalíptico. Y ahí fue que yo entendí esto con más claridad, ¿verdad? Parecía que estaba leyendo Apocalipsis. Hablaba de los cuernos, las cabezas, igualito que Apocalipsis. Porque eso es un género literario, ¿verdad? La escatología ha sido frecuentemente postergada por teólogos que piensan que tales asuntos deben quedar en las manos de Dios. No mucho, ¿verdad? Estoy diciendo que a veces se trabaja esto en forma tímida, ¿no? Me refiero a la escatología. Y se posterga, ¿no? Le dedican más tiempo a otras ramas teológicas, como la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, como la cristología, la doctrina de Jesucristo. Pero la escatología, ¿verdad?, como que a veces somos un poco tímidos a acercarnos a ella. Algunos han llegado a la conclusión de que la escatología no es sino una metáfora para referirse al encuentro del individuo con Dios, ya sea en esta vida o en la venidera. Y a veces lo limitan a esa definición. La limitan a eso. Por escatología ya hablamos al principio que es mucho más que eso. Antes de seguir, ¿verdad?, hablando de escatología, si alguien nos sintonizó después de las 5, para recordarle que usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Y en la tarde de hoy estamos dando una introducción a la escatología, que es una rama teológica importante, ¿verdad?, para nosotros como iglesia.
Ya sabe que nos puede escuchar por Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, y también nos puede escuchar y nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y también nos puede conseguir por YouTube, donde a veces ponemos algunos videos. Nos puede conseguir por Manuel Ramos Educación Cristiana. En este sentido, ¿verdad? Estamos hablando un poco de esa escatología, ¿verdad? De verla, cómo la ven algunos, ¿no? Cómo la tratan. Estamos diciendo que a veces es un poco tímido, a veces un poco resumido cuando se habla de este tema, ¿no? En este sentido, la escatología, en lugar de ser cuestión de miedo, que lamentablemente se usa mucho con un lenguaje de miedo, es lo mismo que dijimos ahorita, o sea, que uno de los fundamentos y de las palabras más importantes de la escatología es la esperanza. Pero cuando te escuchas a veces personas hablando de escatología, ni menciona la esperanza. Todo es miedo, los juicios, las trompetas, los sellos, y nunca te hablan de esperanza. Están faltando la verdad. Están faltando la verdadera doctrina de lo que es escatología. Sí hay juicio, sí hay sello, hay, todo eso está ahí, pero no podemos olvidar del objetivo principal de la escatología: la esperanza que viene de Dios, ¿verdad? No del ser humano. Así que en este sentido, la escatología, en lugar de ser cuestión de miedo, es el fundamento de la esperanza y el gozo de los cristianos. Ahorita hablamos del género apocalíptico. Ese género, para cogerlo como ejemplo, lo que estamos hablando ahora, ese género apocalíptico se formó, ¿verdad?, por los judíos en la época que se llama la época intestamentaria, ¿no? Lo que le llaman la época de los 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esa época, especialmente en la época griega, donde muchos judíos se preguntaban, pero espérate, ¿qué será de nosotros? Desde que salimos de Egipto, lo que hemos cogido es cantazo y cantazo y cantazo, ¿verdad? Tuvimos bajo el poder de Faraón, ¿verdad? Después, posteriormente, ¿verdad? Tuvimos que tener una guerra para entrar a la tierra prometida. Después, siglos más adelante, el reino del norte fue esclavizado por Asiria, siglo 8. Después, más adelante, Babilonia conquistó el reino del sur, siglo 6. Después los medos persas conquistaron a los babilónicos. Así que los judíos pasaron, el reino del sur pasó de dueño entre los babilonios y después los persas. Y después vinieron los griegos. O sea que para esta época que surgió la literatura apocalíptica, su historia como judío pues estaba de mal en peor. Y ellos se preguntaban, ¿dónde está Dios en nuestra historia? Porque lo que hemos visto es que pasamos de imperio a imperio a imperio. ¿Cuándo va a venir nuestra época? De volver en las épocas de independencia. Y que Dios, ¿verdad?, sea el principal protagonista de nuestra vida, de nuestro gobierno. ¿Dónde estás tú, Dios? Es una pregunta que se hicieron los judíos en esa época, ¿verdad? Y es una pregunta que todavía se hace el ser humano cuando está en diferentes circunstancias difíciles. ¿Dónde tú estás? Es una pregunta escatológica. Es una pregunta importante de que el ser humano se siente como que ha sido abandonado, ¿no? Problemas por la izquierda, problemas por la derecha, problemas arriba, problemas abajo, no ve solución y está envuelto en lo que es una crisis, ¿verdad? Una crisis significa cuando el ser humano no ve solución, es una crisis. Entonces el ser humano se pregunta, ¿dónde tú estás, Dios? Y esa pregunta se le hicieron los judíos en esa época intestamentaria. Entonces, de esa pregunta, de ese cuestionamiento, surge la literatura apocalíptica, donde a través de esa literatura apocalíptica, bajo esas simbologías que hablábamos, la numerología, las imágenes, Dios, ¿verdad?, a través de esa literatura, se revela al ser humano. Y sí, le contesta la pregunta, ¿dónde tú estás? Yo estoy contigo. Pero Señor, estoy sufriendo, pero yo estoy contigo. Y Dios se hace presente en medio del dolor del ser humano. De esa pregunta surge la literatura apocalíptica.
Así que cuando leemos Apocalipsis, ¿verdad? Está fundamentado en ese cuestionamiento de lo que nosotros como seres humanos en nuestra mente limitada analiza y dice: ¿dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estás? Y es que a veces tenemos, ¿verdad?, una mala educación a veces, o nos educaron mal a veces, y pensamos que si hay ausencia de problemas y circunstancias difíciles, significa presencia de Dios. Significa presencia de Dios. Pero si hay problemas y hay dificultades, significa ausencia de Dios. Eso es una mala enseñanza que a veces vemos por ahí en algunas iglesias. Y eso no es nuevo. Eso viene de eso se trata el libro de Job, de los amigos de Job. No, Job, tú estás así porque algo tú estás haciendo mal. Chequéate que yo creo que tú has pecado. Por eso es que te ha caído todas estas calamidades. Eso viene de ahí. Y todavía, a pesar de que tenemos ese libro de Job que nos está enseñando que eso es incorrecto, lamentablemente lo seguimos practicando. Pensar que cuando hay problemas y dificultades, eso significa ausencia de Dios. En la escatología y en esta literatura apocalíptica se lleva un mensaje de esperanza, que a pesar del sufrimiento, a pesar de la crisis, Dios está presente. Dios está presente. Imagínense si nosotros llevamos esta falsa enseñanza a los primeros cristianos que empezaron a sufrir, a ser mártires en el siglo, a final del siglo I, siglo II, siglo III. Entonces ellos van a pensar: pero entonces estamos en pecado porque aquí nos están matando, nos están arrestando, nos llevan al coliseo, nos comen los leones, nos están quemando. Pero entonces estamos mal delante de Dios. Algo estamos haciendo mal. No estaban haciendo nada malo. Al contrario, morir por Cristo significaba ser fiel y fiel hasta la muerte. Estaban demostrando su fidelidad y obediencia a Dios. Dios estaba con ellos, a pesar de. Y aquí estamos hablando de muerte. No estamos hablando que se enfermaron, le dio una alergia. No. Los cristianos de los primeros siglos terminaban, la mayoría de ellos, en muerte, asesinados por el Imperio Romano. Así que Dios, por encima de esa muerte trágica, Dios estaba presente en la vida de ellos. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no alimentar esta falsa enseñanza, lo que yo llamo esta fe tóxica, ¿verdad? Porque si eso es así, entonces Esteban estaba mal, porque Esteban lo apedrearon. ¿Quién se atreve a decir que Esteban estaba mal? ¿Quién se atreve a decir que Esteban estaba en pecado? Nadie. Esteban era un hombre de Dios, fiel a Dios, y murió apedreado. De eso habla el autor de Hebreos, en Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe. No sé, especialmente la segunda parte de la lista, ¿no? Eso lo hablamos una vez aquí en el programa. La primera parte son aquellos, ¿verdad?, finales bonitos, que se salvaron la vida, y Dios se glorificó, y qué bueno. Pero la segunda parte, léala, del capítulo 11 de Hebreos. Esa gente que terminaron aserrados, así dice, aserrados, muertos, asesinados por espada, también son héroes de la fe. Así que las circunstancias difíciles, la crisis y hasta la muerte no significa ausencia de Dios. Y ese es uno de los mensajes del libro de Apocalipsis. Y ese es uno de los mensajes principales de la escatología, que nos da esperanza. Dios está presente en este caminar del ser humano. Dios está presente a pesar de los problemas, las enfermedades y hasta de la muerte. Porque la muerte no es el final para cristianos, sino es otra puerta que se abre donde estaremos más cerca de la presencia del Señor. Hay que ver la muerte como lo ve la Biblia, ¿verdad? No como nosotros sintamos que vemos la muerte. Así que la escatología tiene ese objetivo principal de dar esperanza. Así que
La escatología, en lugar de ser cuestión de miedo, es el fundamento de la esperanza y el gozo de los cristianos. La escatología es la expectativa y la seguridad que a la postre Dios y el amor de Dios han de prevalecer. En este sentido, la escatología, en lugar de ser apéndice al resto de la teología, como algo aparte, se vuelve uno de los pilares sobre los cuales se ha de construir la teología de la esperanza. Si hablamos de teología de esperanza, la escatología tiene que estar ahí en primer lugar, porque ese es su objetivo principal de la escatología, la esperanza. Sin una expectativa de fin, toda la historia, toda la vida parecen perder sentido y esperanza. Mucha de la especulación tradicional acerca del fin de los tiempos se olvida de que, según el testimonio que vemos, que observamos en el Nuevo Testamento, en cierto sentido, el fin ya ha llegado. Hay cierto sentido. Y aquí lo que trastoca, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de la escatología presente. La escatología no es algo que simplemente está en el futuro. No, la escatología es como un movimiento en la historia que se va construyendo en mi presente. En la encarnación y resurrección de Jesucristo, el fin de la historia se ha introducido en ella. Así que en el Nuevo Testamento se refiere a los acontecimientos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y claro, y la dádiva del Espíritu en Pentecostés como los postreros días. Hechos 2:17. O sea, los cristianos que estaban en el día de Pentecostés, por ejemplo, para ellos estaban viviendo los postreros días. Y ahí cae la definición, lo que estamos hablando de escatología presente. La escatología no es como si fuera un regalo que lo voy a abrir a fin de año o a fin de mes o cuando cumpla año. Voy a abrir este regalo. La escatología no es eso. La escatología va en movimiento, es activa, empezando por nuestro presente. Por nuestro presente. La escatología, hay un tema que es recurrente, y siempre en la escatología se habla en el Nuevo Testamento de lo que es el reino de Dios. En griego sería basileia, reino de Dios. Y el tema del reino de Dios en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es un poco complicado, no porque sea difícil de entenderlo, sino porque en el Nuevo Testamento le da diferentes significados al término reino de Dios. Y ahí es que, ¿verdad?, muchos se confunden, ¿no? Lo que simplemente tenemos que hacer es buscar cada significado de lo que es reino de Dios. Y como conclusión al final, reino de Dios, ¿qué es? ¿Cuál de todas? Bueno, reino de Dios es todo eso. Fíjense en esto. Número 1, se habla del reino de Dios en Jesús. Dios encarnado. Esa es la número 1. Reino de Dios en el Nuevo Testamento es cuando, ¿verdad?, Jesús se manifiesta. Ese Dios encarnado. Marcos 1:15, Mateo 3:2, Mateo 4:17, Lucas 17:20 al 21. Número 1, reino de Dios es en Jesús, Dios encarnado. Número 2, reino de Dios en las manifestaciones poderosas de Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, prodigios. Eso también es reino de Dios en el Nuevo Testamento. Así que esa sería la número 2. Reino de Dios en las manifestaciones poderosas de Jesús. Mateo 12:28, Lucas 10:9. Número 3. También vemos en el Nuevo Testamento que el reino de Dios se puede ver como una esfera en la cual el ser humano entra. Es como si fuera una esfera en la cual el ser humano entra. Uno entra al reino de Dios. Así que no solamente que es Dios encarnado en Jesús,
No es solamente cuando Jesús hace milagros, sino se ve también en el Nuevo Testamento que el reino de Dios es como una esfera que el ser humano entra. O estás en el reino de Dios o no estás en el reino de Dios. Y esa es la número 3, ¿no? Reino de Dios como una esfera en la cual el ser humano entra. Juan 3:3 y Juan 3:5, Lucas 11:52, Lucas 16:16, Mateo 21:31 y Mateo 23:13. Número 4, también se habla en el Nuevo Testamento como el reino de Dios en el interior del creyente. Lucas 17:20 al 21. Y número 5, reino de Dios en el aspecto escatológico. Fíjense que muchos hablan de reino de Dios escatológico, pero el Nuevo Testamento le da más significado a lo que es reino de Dios. Así que esa es la número 5, reino de Dios en el aspecto escatológico. Mateo 7:21, Mateo 8:11, Mateo 16:28, Mateo 25:31 al 46. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver estos 5 significados del reino de Dios. Reino de Dios es en Jesús, Dios encarnado. Reino de Dios en las manifestaciones poderosas de Jesús. Reino de Dios como una esfera en la cual el ser humano entra. Reino de Dios en el interior del creyente. Y reino de Dios en el aspecto escatológico. Esa número 4 es una de las más interesantes. Reino de Dios en el interior del creyente. Así que el reino de Dios tiene que estar en mi interior. Tiene lógica, ¿verdad? Porque si el reino de Dios también es el Dios encarnado, si el reino de Dios es una esfera en la cual el ser humano entra, pues tiene lógica que el reino de Dios también se manifiesta en el interior del creyente. Porque el que tiene a Cristo en su interior tiene el reino de Dios. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Por ello, muchos teólogos han sugerido que se debe hablar acerca de la escatología cristiana en términos paradójicos, afirmando tanto el ya como el todavía no. Jesús vino y sin embargo Jesús ha de venir. Eso también está en el diccionario de Justo González, cuando habla de escatología. Así que esta enseñanza que acabamos de decir es bien importante. Primero porque contesta muchas preguntas que las personas tienen, ¿no? Esto es presente, es futuro, no es futuro. Es las dos cosas. Porque como dijimos ahorita, la escatología es no solamente futura, sino es presente. Así que la escatología cristiana, en términos paradójicos, afirma tanto el ya como el todavía no. Jesús vino y sin embargo Jesús ha de venir. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Vamos a estar dándole la continuación a este tema el próximo miércoles, si así el Señor, ¿verdad?, lo permite. Y como conclusión, ¿verdad?, podemos retomar el punto que estamos trayendo de que una de las definiciones, uno de los términos dentro de la escatología es el reino de Dios. Tenemos que procurar vivir ese reino de Dios. Si no solamente el reino de Dios es algo que va a venir escatológicamente en forma de futuro, sino que el reino de Dios ya tenemos que estar viviéndolo ahora en nuestro presente. Así que tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Realmente estamos viviendo el reino de Dios? ¿Realmente estamos viviendo el presente de Dios? Porque así Dios, ¿verdad?, lo ha enseñado en sus sagradas escrituras. Así que damos gracias a los hermanos y hermanas que nos escucharon y nos vieron también por la plataforma de Facebook, los que nos saludaron, los que nos dieron like. Tenemos varias personas, ¿verdad?, que nos dan sus saludos. Así que Dios bendiga a cada uno de ellos. Tenemos por aquí a Yadira Rodríguez, es mi esposa.
también fiel oyente de este programa. Nuestra hermana Irene Pantoja también siempre, ¿verdad?, nos escucha. Ángel Martínez, estudiante ahí fiel de todos los miércoles. Te bendiga, Ángel. Y todos los hermanos que nos dieron like también le damos, ¿verdad?, las gracias y las bendiciones de parte del Señor. Así que el próximo miércoles continuamos con este valioso tema, importante tema. También damos gracias a nuestro hermano Roberto, que está en los controles. Así que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Dios le bendiga. Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes.